El Océano Atlántico, un lugar donde el agua parece tranquila y el horizonte se extiende hasta perderse de vista. Pero bajo esa calma existe una historia que durante décadas ha desconcertado a marineros, pilotos, investigadores y gobiernos. Un lugar donde barcos desaparecen sin dejar rastro, donde aviones se esfuman en pleno vuelo, donde algunas de las búsquedas más grandes de la historia terminan sin encontrar absolutamente nada. Hoy, el mundo entero lo conoce por un nombre: el Triángulo de las Bermudas. Se forma al unir tres puntos en el mapa: Miami, Puerto Rico y las Islas Bermudas. Una enorme extensión del Océano Atlántico por la que cada día cruzan barcos comerciales, cruceros, aviones de pasajeros y embarcaciones militares. Durante más de un siglo, este lugar ha sido relacionado con desapariciones imposibles, instrumentos que dejan de funcionar, fenómenos extraños y teorías que parecen sacadas de la ciencia ficción. Pero existe un problema. Cuando se revisan los documentos originales, los informes navales y las investigaciones oficiales, muchas de las historias más famosas parecen muy diferentes de cómo suelen contarse. Entonces, surge una pregunta mucho más interesante. ¿Estamos ante uno de los mayores misterios de la historia moderna? ¿O ante una leyenda que terminó creciendo mucho más que los propios hechos? Para responder esa pregunta hay que comenzar con uno de los casos más famosos de todos, una desaparición que ayudó a convertir esta zona del océano en un mito mundial: la desaparición del vuelo 19. Es 5 de diciembre de 1945. La Segunda Guerra Mundial ha terminado hace apenas unos meses. Estados Unidos continúa entrenando pilotos en distintas bases militares del país y una de ellas se encuentra en Fort Lauderdale, Florida. Allí, 5 bombarderos torpederos TBM Avenger se preparan para una misión rutinaria de entrenamiento. Nada en esa tarde parece fuera de lo normal. El clima es favorable, la visibilidad es buena. Los pilotos conocen perfectamente el ejercicio. A bordo de los 5 aviones viajan 14 hombres. El líder del grupo es el teniente Charles C. Taylor, un piloto experimentado con más de 2.500 horas de vuelo. El plan es sencillo: despegar, volar hacia el este, realizar prácticas de bombardeo cerca de las Bahamas, girar hacia el norte y finalmente regresar a la base. Una operación que ya había sido realizada muchas veces. A las 2:10 de la tarde los 5 Avengers despegan uno tras otro. Durante la primera parte del recorrido todo marcha según lo previsto. Los pilotos completan el ejercicio, las comunicaciones funcionan, no hay señales de problemas. Pero aproximadamente a las 3:45 de la tarde algo cambia. En la torre de control reciben una transmisión inesperada. Charles Taylor informa que no está seguro de su posición. Los operadores creen que se trata de una confusión temporal. Sin embargo, la situación empeora rápidamente. Taylor explica que sus brújulas parecen estar funcionando de forma incorrecta. No consigue determinar con precisión dónde se encuentra. Y lo más preocupante de todo, no reconoce el paisaje que ve debajo de él. Los controladores intentan ayudar, solicitan referencias visuales, tratan de calcular la ubicación aproximada del escuadrón, pero las respuestas se vuelven cada vez más confusas. Los minutos avanzan. Las conversaciones por radio muestran a pilotos intentando orientarse mientras discuten cuál es la dirección correcta. Algunos creen que deberían dirigirse hacia el oeste, otros no están convencidos. Taylor insiste en que algo no encaja. En un momento incluso afirma que el océano parece diferente. Mientras tanto, desde tierra intentan guiarlos hacia Florida. La lógica es simple. Si vuelan hacia el oeste durante suficiente tiempo deberían encontrar la costa estadounidense. Pero existe un problema. Si no sabes exactamente dónde estás, tampoco sabes con certeza dónde está el oeste. Lo que debía ser una misión rutinaria comienza a convertirse en una emergencia. Los Avengers tienen combustible limitado, y cada minuto que pasa reduce sus posibilidades de regresar. Conforme avanza la tarde, las transmisiones se vuelven más tensas. Los operadores escuchan fragmentos de conversaciones entre los pilotos. Intentan mantener la calma, intentan orientarse, intentan encontrar tierra, pero el tiempo se está agotando. Cerca de las 7 de la noche llega una de las últimas comunicaciones registradas. Uno de los pilotos describe un escenario extraño. Todo se ve diferente. El mar parece distinto. Poco después, el contacto desaparece por completo. 5 aviones, 14 hombres, ninguna comunicación adicional, ninguna señal de socorro, nada.
En cuestión de minutos, se activa una operación de búsqueda. La Marina estadounidense comprende que se enfrenta a una situación grave. No se trata de un solo avión perdido. Se trata de un escuadrón completo. Y entonces ocurre algo todavía más extraño. Esa misma noche despega un hidroavión de rescate PBM Mariner. Su misión consiste en localizar al vuelo 19, pero aproximadamente 20 minutos después del despegue también desaparece. Ahora la situación es aún peor. Ya no son 5 aviones desaparecidos, son 6, y el número total de hombres perdidos asciende a 27. Durante los días siguientes se desarrolla una de las mayores operaciones de búsqueda realizadas hasta ese momento. Más de 300 aviones participan en los rastreos. Numerosos barcos recorren enormes extensiones del Atlántico. Miles de kilómetros cuadrados son inspeccionados, pero el resultado es desconcertante. No aparece nada, ni supervivientes, ni señales claras que permitan reconstruir exactamente lo ocurrido. Para muchas personas, este caso se convierte en la prueba definitiva de que algo extraño ocurre dentro del Triángulo de las Bermudas. 5 aviones desaparecidos, un avión de rescate desaparecido, 27 hombres perdidos y prácticamente ningún rastro. La historia comienza a extenderse, los años pasan y el caso adquiere una dimensión casi legendaria. Sin embargo, cuando los investigadores analizan los documentos originales, surge una explicación mucho más compleja. Las grabaciones muestran que Charles Taylor probablemente había perdido la orientación. Algunos expertos creen que confundió las Islas Bahamas con los Cayos de Florida. Esa confusión habría provocado que corrigiera el rumbo en la dirección equivocada. En lugar de acercarse a Florida, el grupo habría terminado alejándose cada vez más de la costa. Los otros pilotos empezaron a sospechar que algo no iba bien. Algunos llegaron a cuestionar las decisiones de Taylor, pero para entonces el escuadrón ya estaba profundamente internado en el Atlántico. Con el combustible disminuyendo y la oscuridad aproximándose, las opciones se reducían rápidamente. La hipótesis más aceptada hoy sostiene que los 5 Avengers terminaron cayendo al océano después de quedarse sin combustible. Y una vez que un avión impacta el mar en plena noche, encontrar sus restos puede convertirse en una tarea extremadamente difícil. Respecto al hidroavión de rescate, existe otro dato importante. Un barco mercante informó haber observado una gran explosión en el cielo esa misma noche. Los PBM Mariner tenían fama de ser aeronaves problemáticas. Acumulaban vapores inflamables y algunos pilotos los consideraban peligrosos. Por eso muchos investigadores creen que el avión de rescate explotó en pleno vuelo debido a una falla interna. Si esta explicación es correcta, entonces el caso más famoso del Triángulo de las Bermudas no involucró fenómenos sobrenaturales. Involucró errores de navegación, combustible agotado y posiblemente un accidente mecánico. Pero aunque esa explicación parece razonable, el misterio ya había comenzado a crecer. Y apenas unas décadas antes había ocurrido otra desaparición aún más desconcertante. Un gigantesco barco militar. Más de 19.000 toneladas, más de 300 personas a bordo. Ningún mensaje de emergencia, ningún superviviente y ningún resto encontrado jamás. Su nombre era USS Cyclops, y su historia se convertiría en una de las desapariciones más inquietantes de toda la historia naval estadounidense. Es marzo de 1918. Europa se encuentra inmersa en la Primera Guerra Mundial. Estados Unidos moviliza constantemente recursos y materias primas entre distintos puertos estratégicos. Uno de los buques encargados de esa tarea es el USS Cyclops, un enorme carguero de la Marina estadounidense. Mide más de 165 metros de longitud. Pesa más de 19.000 toneladas y puede transportar enormes cantidades de material pesado. No es una embarcación cualquiera, es una de las mayores naves de la Marina de Estados Unidos en ese momento. El 4 de marzo de 1918 abandona Barbados con destino a Baltimore. A bordo viajan 306 personas. Además transporta más de 10.000 toneladas de mineral de manganeso. La ruta no presenta nada extraordinario. La tripulación tiene experiencia. El clima no parece especialmente alarmante. Todo indica que será otro viaje normal. Pero nunca llega a su destino. En algún punto del Atlántico, el Cyclops desaparece. No existe una llamada de auxilio. No existe un último mensaje. No existe una explicación inmediata. Simplemente desaparece. Cuando pasan los días y el barco no aparece en Baltimore, la preocupación comienza a crecer.
La Marina inicia una búsqueda masiva. Buques y patrullas recorren enormes extensiones de océano, pero no encuentran nada, ni restos, ni botes salvavidas, ni señales de explosión, ni cuerpos, nada. Es como si el barco hubiera sido borrado del mapa. La desaparición del Cyclops se convierte rápidamente en uno de los mayores misterios navales de la historia estadounidense, y más de un siglo después continúa sin resolverse de forma definitiva. Naturalmente comienzan a surgir teorías, algunas extraordinarias, otras mucho más racionales. Con el paso de los años, los investigadores encuentran varios factores que podrían haber contribuido al desastre. Uno de ellos tiene que ver con las condiciones meteorológicas. Registros históricos indican que durante esos días se produjeron tormentas importantes en distintas zonas del Atlántico. En 1918, los sistemas de pronóstico eran extremadamente limitados. Un barco podía encontrarse con condiciones muy peligrosas sin ningún tipo de advertencia previa. Pero las tormentas no son la única posibilidad. Existe otro detalle importante. El Cyclops tenía problemas mecánicos antes de iniciar el viaje. Algunos informes indican que uno de sus motores presentaba fallos. Además, el barco navegaba con cierta inclinación. Y eso resulta especialmente relevante cuando se transportan miles de toneladas de carga pesada. Si una masa tan grande de mineral se desplaza repentinamente dentro del barco debido al movimiento del mar, el centro de gravedad puede alterarse de forma dramática. En situaciones extremas, una embarcación puede hundirse en cuestión de minutos, incluso antes de que la tripulación tenga tiempo de enviar una señal de socorro. Existe además una tercera hipótesis, un posible problema estructural. Décadas después ocurre algo curioso. Dos barcos gemelos construidos con un diseño muy similar al Cyclops también desaparecen. Sus nombres son USS Proteus y USS Nereus. Ambos se pierden en 1941 mientras transportan cargas pesadas por rutas relacionadas con el Caribe. Tres barcos, diseño similar, cargas pesadas y desapariciones sin explicación definitiva. Para algunos investigadores, esta coincidencia resulta difícil de ignorar. El oceanógrafo británico Simon Boxall ha señalado otro posible escenario. Barcos tan largos como el Cyclops pueden ser especialmente vulnerables ante ciertas condiciones extremas del mar. Una ola excepcionalmente grande podría provocar tensiones enormes sobre el casco. Si la estructura ya presentaba debilidades, el resultado podría ser catastrófico. Y si el hundimiento ocurrió de manera repentina, explicaría por qué nunca se recibió una llamada de emergencia. Pero aquí aparece el mismo problema que en tantos otros casos relacionados con el Triángulo de las Bermudas. No existen pruebas concluyentes, no existen supervivientes, no existe una respuesta definitiva. Y precisamente esa ausencia de respuestas es la que mantiene vivo el misterio. La desaparición del Cyclops se convierte en una referencia obligada cada vez que alguien habla del Triángulo de las Bermudas. Pero los casos extraños no terminan ahí. Durante los años siguientes ocurrieron varias desapariciones que ayudaron a consolidar la reputación de la región. En 1948 desapareció el Star Tiger, un avión comercial británico que se dirigía hacia Bermudas con 31 personas a bordo. Durante gran parte del recorrido, el vuelo transcurrió con normalidad. No se reportaron emergencias, no se reportaron fallas críticas. Sin embargo, poco antes de llegar a destino, la aeronave dejó de responder. Se organizó una búsqueda inmediata. Barcos, aviones, equipos de rescate. Todos recorrieron la zona donde debería encontrarse el avión. Pero el resultado volvió a ser el mismo. No aparecieron supervivientes. No aparecieron restos concluyentes. Y ninguna investigación logró determinar exactamente qué había ocurrido. Menos de un año después, sucedió algo todavía más llamativo. Otro avión del mismo modelo. Otra ruta relacionada con Bermudas. Otra desaparición sin explicación definitiva. La aeronave se llamaba Star Ariel. El clima era favorable. Las comunicaciones funcionaban correctamente. Nada indicaba que existiera una emergencia. En una de sus últimas transmisiones, la tripulación informó su posición y solicitó cambiar de frecuencia. Era una comunicación completamente rutinaria. Y después de eso, silencio. El Star Ariel desapareció, sin mensajes de socorro, sin restos identificables, sin una explicación concluyente. Dos aeronaves del mismo tipo, dos desapariciones, menos de un año de diferencia, y ninguna respuesta definitiva.
Para muchas personas aquello ya no parecía una simple coincidencia, parecía un patrón, un barco gigantesco desaparecido, un escuadrón militar perdido, 2 aviones comerciales evaporados sobre el océano, casos separados por décadas, casos aparentemente distintos, pero todos relacionados con la misma región del Atlántico. Todavía nadie lo llamaba Triángulo de las Bermudas. Ese nombre aún no existía, pero la leyenda ya estaba comenzando a construirse. Y algunos defensores del misterio aseguraban que sus orígenes eran mucho más antiguos, siglos más antiguos de lo que la mayoría imaginaba. Según ellos, las primeras señales podían encontrarse siglos antes de la existencia de los aviones, incluso antes de la existencia de los motores. Para encontrar esos supuestos indicios hay que viajar hasta 1492, la época de Cristóbal Colón. Durante su primer viaje hacia América, Cristóbal Colón registró observaciones que más tarde serían utilizadas por los defensores del misterio. En sus diarios mencionó desviaciones en la brújula y fenómenos luminosos observados en el horizonte. Durante siglos, algunos autores presentaron estos registros como posibles evidencias de anomalías dentro del Triángulo de las Bermudas. Sin embargo, hoy sabemos que aquellas variaciones probablemente estaban relacionadas con diferencias normales entre el norte geográfico y el norte magnético. Pero en aquella época nadie comprendía completamente esos fenómenos, y precisamente ahí aparece uno de los ingredientes fundamentales de esta historia: la incertidumbre. Cuando las personas observan algo que no pueden explicar, suelen buscar respuestas alternativas. Y durante siglos el Atlántico Occidental proporcionó abundantes oportunidades para hacerlo. A medida que aumentaba el tráfico marítimo entre Europa, América y el Caribe, comenzaron a circular historias cada vez más extrañas. Barcos encontrados a la deriva, embarcaciones aparentemente abandonadas, tripulaciones desaparecidas sin explicación clara. Algunas de estas historias fueron reales. Otras probablemente fueron exageradas con el paso de los años, pero todas ayudaron a construir una reputación inquietante alrededor de la región. Mucho antes de que alguien hablara del Triángulo de las Bermudas, algunos marineros ya utilizaban otro nombre: el cementerio del Atlántico. Y cuanto más se repetía esa expresión, más fuerte se volvía la leyenda. Sin embargo, todavía faltaban acontecimientos capaces de convertir esa reputación en un fenómeno mundial. Uno de ellos ocurrió en 1967 y tuvo lugar muy cerca de Miami. La embarcación involucrada se llamaba Witchcraft. La noche del 22 de diciembre, su propietario salió al mar para observar las luces navideñas de la ciudad desde el agua. Las condiciones eran favorables. La costa permanecía cerca. Nada parecía fuera de lo común. En determinado momento contactó con la guardia costera para informar un problema menor. No parecía una emergencia grave. Los rescatistas conocían la ubicación aproximada y esperaban encontrar el barco con rapidez. Pero cuando llegaron al lugar indicado, el Witchcraft ya no estaba. La guardia costera amplió la búsqueda. Barcos, aviones, personal especializado, miles de kilómetros cuadrados inspeccionados. Y nuevamente el resultado fue desconcertante. No apareció ningún rastro concluyente. El Witchcraft pasó a convertirse en otro de los casos más citados por quienes defendían la existencia de fenómenos extraños dentro del Triángulo de las Bermudas. Pero aún faltaba uno de los relatos más famosos de toda la historia. Un caso que para muchos parecía ofrecer algo diferente, no una desaparición, sino una aparente anomalía relacionada con el tiempo. La historia de Bruce Gernon. Es 4 de diciembre de 1970. Bruce despega desde las Bahamas rumbo a Florida. Lo acompañan su padre y un socio. Se trata de una ruta relativamente habitual. Bruce la conoce bien, la ha realizado anteriormente, pero ese día las condiciones meteorológicas comienzan a complicarse. A medida que avanza, aparecen nubes cada vez más densas. El piloto intenta mantener la ruta prevista, busca espacios entre las formaciones nubosas. Continúa avanzando. Sin embargo, la situación empeora. Poco después el avión queda rodeado por una especie de niebla gris. Las referencias visuales desaparecen. El horizonte deja de ser visible. El vuelo se vuelve mucho más difícil. Entonces ocurre algo que Bruce jamás olvidaría. Según su relato, la brújula comienza a comportarse de forma extraña. La aguja parece moverse sin sentido. Los instrumentos dejan de inspirarle confianza. La sensación de desorientación aumenta. Durante varios minutos continúan avanzando sin una referencia clara.
hasta que finalmente la niebla comienza a disiparse. Y cuando la visibilidad regresa, Bruce observa algo inesperado. La costa de Florida aparece debajo de ellos, mucho antes de lo previsto, demasiado pronto. Según sus cálculos, todavía deberían encontrarse bastante lejos. Sin embargo, están sobre Miami. Bruce contacta con la torre de control. Desde tierra, confirman la posición. No existe ningún error. Realmente están allí. Más tarde, al revisar la duración del trayecto, descubre algo todavía más extraño. El vuelo parece haber durado aproximadamente 47 minutos. Una ruta similar normalmente requería cerca de 75. Faltan casi 30 minutos. 30 minutos que jamás logró explicar de forma satisfactoria. Con el paso de los años, Bruce desarrolló una teoría propia. Afirmó que pudo haber atravesado una especie de túnel atmosférico capaz de alterar la percepción del tiempo y la distancia. Sus declaraciones despertaron enorme interés. Programas de televisión, documentales, revistas, libros, todos difundieron la historia. Para quienes ya creían en el misterio del Triángulo de las Bermudas, el caso parecía confirmar sus sospechas. Pero para los escépticos seguían existiendo explicaciones alternativas. Errores en las estimaciones de tiempo, corrientes de aire favorables, percepción alterada bajo condiciones meteorológicas complejas. Sea cual sea la explicación correcta, el relato de Bruce Gernon terminó convirtiéndose en una de las historias más famosas asociadas al Triángulo de las Bermudas. Y mientras nuevas historias seguían apareciendo, algo todavía más importante estaba a punto de ocurrir, porque hasta ese momento existían desapariciones, existían relatos, existían misterios, pero todavía no existía un nombre capaz de unirlos a todos bajo una misma leyenda. Eso estaba a punto de cambiar. Para comienzos de la década de 1950, los casos ya estaban ahí. El USS Cyclops, el vuelo 19, el Star Tiger, el Star Ariel, los barcos abandonados. Las historias transmitidas entre marineros durante generaciones, pero todos seguían siendo sucesos aislados. Historias separadas por años, por décadas e incluso por siglos. Y entonces apareció una idea. En septiembre de 1950, un periodista llamado Edward Van Winkle Jones publicó un artículo para Associated Press. En él planteó una posibilidad que comenzaba a llamar la atención. ¿Y si muchas de aquellas desapariciones estaban relacionadas? La propuesta despertó curiosidad. Por primera vez, alguien intentaba conectar distintos incidentes bajo una misma narrativa. La idea comenzó a circular. Primero lentamente, después con cada vez más fuerza. Sin embargo, el verdadero punto de inflexión llegó algunos años más tarde, en 1964. Ese año, un escritor llamado Vincent Gaddis publicó un artículo en la revista Argosy. El título era sencillo, pero terminaría cambiando la historia para siempre. El mortal Triángulo de las Bermudas. Por primera vez alguien trazó una figura concreta sobre el mapa. Miami, Puerto Rico, Bermudas. 3 puntos unidos por líneas imaginarias. Un triángulo que parecía encerrar muchos de los casos más conocidos. La propuesta era perfecta. Tenía un nombre fácil de recordar. Tenía límites geográficos claros. Tenía desapariciones famosas. Y tenía una enorme dosis de misterio. Desde ese momento ya no se hablaba únicamente de accidentes marítimos o aéreos. Ahora existía un lugar, un escenario concreto, una región donde aparentemente sucedían cosas extraordinarias. Y la idea comenzó a expandirse con rapidez. Cada nueva desaparición, cada accidente, cada historia extraña, terminaba asociándose al mismo lugar. La leyenda acababa de nacer, pero todavía faltaba alguien que la convirtiera en un fenómeno mundial. Ese alguien fue Charles Berlitz. En 1974 publicó un libro que transformó por completo la percepción pública del misterio. Su título era simple: El Triángulo de las Bermudas. El libro se convirtió en un éxito internacional. Millones de personas lo leyeron, fue traducido a numerosos idiomas y llevó el misterio a todos los rincones del planeta. Berlitz reunió decenas de desapariciones y casos extraños ocurridos a lo largo de muchos años. Algunos estaban bien documentados, y mientras nuevas historias seguían apareciendo, otros eran mucho más discutibles. Pero todos parecían apuntar hacia una misma conclusión. Algo extraño estaba ocurriendo dentro del triángulo. A partir de ese momento comenzaron a surgir teorías de todo tipo: extraterrestres, la Atlántida, anomalías electromagnéticas,
portales espaciales, distorsiones temporales, dimensiones paralelas. Cada nueva teoría intentaba explicar por qué barcos y aviones parecían desaparecer sin dejar rastro. Y cuanto más extraordinaria era la explicación, más atractivo resultaba el relato para el público. Durante los años 70, el Triángulo de las Bermudas alcanzó el punto más alto de su popularidad. Documentales, programas de televisión, revistas, libros, películas. El misterio estaba en todas partes. Millones de personas llegaron a creer que aquella zona del Atlántico ocultaba un secreto que todavía no había sido descubierto. Pero mientras el público se fascinaba con las teorías, algunas personas comenzaron a hacer algo diferente. En lugar de buscar nuevas explicaciones extraordinarias, decidieron revisar los hechos. Uno de ellos fue Lawrence Kusche, bibliotecario, investigador y también piloto. Kusche decidió regresar a las fuentes originales. No a los relatos populares, no a los programas de televisión, no a los libros sensacionalistas, a los documentos reales, a los informes oficiales, a los registros históricos. Y lo que encontró resultó sorprendente. Muchos casos famosos habían sido exagerados, algunos detalles habían cambiado con el tiempo, otros habían sido omitidos por completo, y en ciertos casos las versiones populares diferían significativamente de lo que realmente mostraban las investigaciones oficiales. En 1975 publicó un libro con un título provocador: El misterio del Triángulo de las Bermudas resuelto. Su argumento era directo. La mayoría de los casos podían explicarse mediante causas perfectamente normales: errores humanos, problemas mecánicos, condiciones meteorológicas adversas, fallos de navegación, accidentes, nada sobrenatural, nada paranormal, nada imposible. Aquella conclusión no resultó tan atractiva como las teorías sobre extraterrestres o portales dimensionales, pero obligó a muchos investigadores a replantear la historia completa. Y cuando otros expertos comenzaron a analizar la región utilizando datos reales, aparecieron varias explicaciones importantes. La primera era el clima. El Atlántico Occidental es una de las regiones meteorológicamente más activas del planeta. Aquí se forman numerosos huracanes, tormentas capaces de producir vientos extremos, olas gigantescas y condiciones peligrosas tanto para barcos como para aeronaves. Durante gran parte de la historia, los navegantes no disponían de radares modernos ni sistemas avanzados de predicción. Una tormenta podía aparecer rápidamente y convertir un viaje rutinario en una situación crítica. La segunda explicación tenía relación con la corriente del Golfo, una de las corrientes oceánicas más poderosas del planeta. Fluye cerca de Florida y las Bahamas, y puede desplazar objetos a gran velocidad. Esto significa que los restos de un accidente pueden alejarse rápidamente de su ubicación original. Cuando los equipos de búsqueda llegan a la zona, muchas veces los indicios ya han desaparecido, o se encuentran a cientos de kilómetros de distancia. También existe un factor geográfico. Las Bahamas contienen miles de islas, arrecifes y bancos de arena. Antes de la llegada del GPS, la navegación en ciertas áreas podía resultar especialmente complicada. Pequeños errores de cálculo podían generar consecuencias enormes. Y luego está uno de los elementos más famosos de toda la leyenda: las brújulas. Durante décadas se afirmó que funcionaban de forma anómala dentro del triángulo. La realidad es bastante menos misteriosa. La Tierra posee variaciones magnéticas naturales. Existe una diferencia entre el norte magnético y el norte geográfico. En determinadas zonas, esa diferencia puede generar confusión si no se realizan las correcciones adecuadas. Lo que algunos navegantes interpretaban como una anomalía extraordinaria era, en muchos casos, un fenómeno completamente normal. Pero quizá el dato más importante apareció cuando los investigadores analizaron las estadísticas. Durante años intentaron responder una pregunta muy simple: ¿ocurren más accidentes dentro del Triángulo de las Bermudas que en otras regiones similares del mundo? La respuesta fue sorprendente: no. Los datos disponibles no muestran una cantidad anormal de accidentes. La región soporta un tráfico marítimo y aéreo enorme. Miles de embarcaciones y aeronaves la atraviesan constantemente. Y cuando se comparan las cifras con otras zonas igualmente transitadas, los números resultan bastante similares. De hecho, el gobierno de Estados Unidos nunca ha reconocido oficialmente al Triángulo de las Bermudas como una región geográfica especial.
Entonces surge la pregunta final: si las explicaciones existen, si los datos no muestran anomalías extraordinarias, si muchos casos tienen causas perfectamente plausibles, ¿por qué el misterio sigue siendo tan popular? La respuesta probablemente no está en el océano, está en nosotros. Los seres humanos estamos programados para buscar patrones, para conectar acontecimientos, para construir historias que den sentido a aquello que no comprendemos por completo. Y cuando una idea logra capturar nuestra imaginación, comenzamos a verla en todas partes. Eso fue exactamente lo que ocurrió con el Triángulo de las Bermudas. Cada desaparición parecía confirmar la leyenda. Cada accidente parecía fortalecer el mito. Y poco a poco la historia fue creciendo hasta convertirse en uno de los misterios más famosos del planeta. Quizá nunca sepamos exactamente qué ocurrió en algunos casos. Quizá ciertos barcos y aviones desaparecidos jamás puedan explicarse por completo. El océano es inmenso, y muchas evidencias se pierden para siempre. Pero después de revisar más de 4 siglos de historias, una conclusión parece inevitable. La mayoría de los misterios del Triángulo de las Bermudas no nacieron de fuerzas sobrenaturales. Nacieron de accidentes reales, de información incompleta, de errores humanos y de una fascinación universal por lo desconocido. Porque al final, el Triángulo de las Bermudas no es solamente una historia sobre barcos y aviones desaparecidos. Es una historia sobre cómo nacen las leyendas, sobre cómo se construyen los mitos, y sobre por qué algunas historias sobreviven incluso cuando las respuestas están delante de nosotros. Al fin y al cabo, el misterio no siempre está en lo que ocurrió. A veces, el verdadero misterio está en la forma en que decidimos contarlo.